Buena gente, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con, empezar en realidad lo que serían los métodos de integración. Vamos a ver 4 métodos de integración. Los 3 primeros, sí, van a ser por ahí de los métodos que, o dos, mejor dicho, los 2 primeros van a ser de los métodos en los que ustedes más van a utilizar a la hora de integrar. Ahora, de los 2 últimos métodos, dentro del cual el cuarto en sí es una forma especial de integrar, ¿sí? No sé si me animaría a llamarlo método como tal, pero es una forma de resolver cierto tipo de integrales en los cuales se aplica algo parecido a lo que sería el método de sustitución, pero para funciones trigonométricas. Se imaginarán que este tipo de integrales, ¿sí? Producen mínimamente un infarto al ojo cuando uno se las cruza. Así que ya después vamos a hablar bien qué tipo de integrales son y por qué resolverlas a través de ese método es lo mejor. Pero bueno, vamos a empezar con método de sustitución. El método de sustitución, fíjense que acá les marqué como un ítem 1 y un ítem 2. Fíjense que el método de sustitución se utiliza para una forma particular del integrando. ¿Sí? El integrando sería, bueno, lo que tenemos que integrar, lo que está entre el simbolito de la integral y el diferencial de x. Es decir, estaríamos hablando de esto de acá. Entonces, fíjense que lo que estamos queriendo integrar parecería ser una composición de funciones, parecería no, es una composición de funciones, pero que está multiplicada por la derivada de la función que está adentro de la composición. Yo acá quiero que ustedes hagan un esfuerzo grande en recordar, o por lo menos pensar si eso no les hace ruido a algo que ya vieron en la primera parte de la materia. Bueno, digamos, cuando ustedes vieron derivadas, ¿sí? Ustedes vieron las diferentes, las diferentes reglas. ¿Sí? Piensen si este integrando no les recuerda a una de las reglas de derivación que usaban. ¿Sí? Fíjense, si su respuesta fue que se parece a la regla de la cadena, están acertados. Es muy parecido a la regla de la cadena. Es más, lo que les están insinuando ahí es integrarme una función a la cual a una función que era una composición de funciones. Por eso el resultado es la función por la función compuesta por la derivada de la función que está dentro. ¿Sí? Es decir, acá lo que estamos viendo es como que nos pidieran que integremos algo que fue derivado por regla de la cadena. ¿Sí? Y fíjense que el resultado de eso, ¿sí? El resultado de aplicar el método de sustitución consiste en identificar quién es la función que compone a la otra y de dentro del integrando quién es la derivada de esa función. Es decir, vamos a estar teniendo que identificar en una integral que nos den básicamente dos funciones, ¿sí? La función que está componiendo a la otra y la función que reciba a la que está compuesta, ¿sí? Es decir, vamos a estar teniendo que identificar quién es f de x, o mejor dicho, g de x, y luego quién es f de x. ¿Está bien? Pero claro, uno dice, bueno, pero si después, ¿quién me dice quién es g' de x? O sea, ¿quién me dice quién es la derivada de g? Y bueno, la misma g. ¿Sí? Si ustedes reconocen quién es esta función, van a poder saber, porque ya saben derivar, quién es g'. ¿Sí? Claro, el problema está en que, a ver, esto por ahí, ahora como lo tengo escrito, está en forma muy visual, quizás, pero si nosotros nos topamos con una integral donde aparecen funciones, quizás la forma de ver si eso se resuelve o no por método de sustitución puede ser medio difícil al principio, ¿sí? Acá lo importante es que recuerden que el método de sustitución, ¿sí? En un buen momento para usarlo es cuando ustedes reconocen esta estructura que les mencionaba acá. ¿Está bien? Esta estructura de una función compuesta por otra multiplicada por la derivada de la función que está dentro. ¿Sí? Cuando ustedes reconozcan eso y puedan asignar, puedan decir acertadamente quién es G y quién es G' y F obviamente, ahí van a poder aplicar el método de sustitución de forma muy cómoda. Ahora, ¿qué implica qué implica utilizar el método de sustitución? Bueno, implica identificar, como les decía, a quién es la función G. A esa función G la vamos a llamar U.
Si ven bien acá, es lo que estamos haciendo es como si fuera un cambio de variables. ¿Está bien? Es decir, estamos redefiniendo con una letra, ¿sí?, una porción del integrando. En este caso, lo que llamamos g de x va a ser u. Siempre tienen que llamar con u o con la letra que ustedes prefieran, ¿sí? Por lo general se usa u y después van a ver que para integración por partes se termina usando b corta. Van a ver que tienen que identificar a esa función g, es decir, a la función que está dentro de la composición. ¿Está bien? Una vez ustedes identificaron a g, esa debe ser su función u, ¿sí? Debe ser su nueva variable, digámoslo así. Luego, fíjense que es lo que pusimos acá. U sería g de x. Luego, ¿qué hago con u? Lo derivo. Y la derivada de u me va a dar de u de x. Pero claro, fíjense que acá vamos a hacer algo que los matemáticos se infartarían si lo ven, y que se los diga también les produciría por lo menos una CB, que es que, claro, uno dice, pero si yo derivo u, ¿no me debería dar u'? Bueno, pero u', ¿qué es? Es de u respecto de x, ¿no? O sea, de u sobre de x. Y eso sería igual a g', ¿no? A la derivada de g. Es como que derivamos de ambos lados. Derivo u y derivo g. Pero el de x, que estaría abajo, debería estar acá o no. Debería estar abajo de el de u. Bueno, ese de x, perdón, uno entre comillas, esto por favor no lo digan porque claramente está mal, pero van a ver que visualmente parecería funcionar así. Es como que el de x se pasa multiplicando, ¿sí? Obviamente es incorrecto desde el punto de vista matemático y obviamente que es correcto decir eso. Es correcto decir que es incorrecto. Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Pero fíjense que lo que terminamos haciendo acá es como escribir eso. Es como agarrar, derivar a u y pasar el de x, ¿sí? Ahora bien, claro, uno dice, pero esto lo voy a poder hacer siempre. O sea, siempre voy a poder aplicar el método de sustitución. Bueno, fíjense que recuerden que, como hemos charlado en videos anteriores, antes de quizás ponerse a hacer una integral, uno tiene que verificar dónde es válida esa integral, ¿sí? Y para eso recuerden que para, digamos, aplicar el método de sustitución, ustedes necesitan que, evidentemente, esta función que está acá, lo que sería g de x, sea una función que sea derivable, ¿sí?, en su dominio. O sea, la función g, que es que justamente luego la que se deriva, tiene que ser derivable, ¿sí?, en su dominio. Y después, f debe ser, ¿sí?, la función que está fuera de la composición, f debe ser una función continua en la imagen de g. Eso es un requisito, digamos, bastante directo de la composición de funciones, digamos, la continuidad de la composición de funciones. Es decir, resumiendo, necesitan la derivabilidad de g, ¿sí?, en el intervalo, en el dominio que tengan o en el intervalo de integración que ustedes estén analizando, y luego pedir la continuidad de f en la imagen de g, es decir, en los valores que g devuelve. ¿Está bien? Ese es el requisito que ustedes tienen que tener. Fíjense que si a ustedes les toca un ejercicio en el que les dice resuelva esta integral indefinida e indique el dominio de validez para esta integral, lo que les están diciendo es, bueno, antes que ponerte a integrar, decime dónde podrías integrar esto, ¿sí? Es decir, aplicar estas condiciones que les he mencionado, ¿sí? Ahora bien, una vez eso aclarado, hacemos esta sustitución, ¿sí? Cambiamos a g de x por u. Y cambiamos, fíjense que du ahora representa g' por dx. Entonces, si ustedes se fijan bien, si u es g de x, todo esto que está acá estaría representando du, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es lo que se cambia en la integral. Queda la integral de f de u. O sea, nos queda una integral, debería serlo, básica. Cuando ustedes encuentran eso, o sea, cuando ustedes resuelven una integral o aplican el método de sustitución y ustedes dudan de si ese método de sustitución está bien aplicado o no, la respuesta más, digamos, lo visualmente más rápido que les va a dar esa pista es, si yo defino a u como lo elegí y a du como lo elegí, o lo asigné, ¿me queda una integral básica? Es decir, ¿es esto de acá una función que quizás era, por ejemplo, imagínense que esto hubiese sido u a la cuarta? ¿Es f de u, que por ejemplo quede u a la cuarta, una integral básica? Sí. Las potencias de x, en este caso las potencias de u, son integrales básicas. ¿Cuál sería la
la familia de primitivas. Sería u a la quinta más, pero 1 a la quinta sobre 5 más c. Entonces fíjense que cuando ustedes ven eso, ven que digamos, aplicando una cierta sustitución, viendo que el de u se amolda a lo que no era el u, fíjense eso que está bueno darse cuenta, fíjense que cuando ustedes eligen a u, ¿sí? Lo que están ustedes haciendo es asignar lo que sería la función que está dentro de la composición. Evidentemente la función de afuera va a quedar definida en f de u, ¿sí? O sea, va a quedar escrita como f de u. Ahora, todo lo que no es f de u debería ser el de u, ¿sí? Si ustedes pudieron hacer esa asignación de forma correcta, el método de sustitución está bien aplicado. Obviamente que dejando de lado las condiciones que les mencioné que tienen que cumplir f y g, ¿sí? Entonces, una vez aclarado eso, fíjense ¿qué nos hace falta para realizar esta integral? Y bueno, nos haría falta conocer alguna primitiva de f. Si conocemos alguna primitiva de f, por ejemplo, esta que les estaba mencionando acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, tenemos f de u, conocemos una primitiva, acá me estaba faltando algo muy importante, la constante. La constante, por favor, nunca se la olviden, no se la olviden. No quiero que se la terminen acordando cuando queden traumados no sé, porque por ahí les tocó un ejercicio y el profesor dijo, ¿cómo no vas a poner la constante? Y los cagapedos. Esperemos que no sea así. Acuérdenselo, ¿sí? Nunca, recuerden, integral indefinida, siempre agreguen la constante de integración. Entonces, una vez ustedes tienen eso, ¿sí? Fíjense que si conocen una primitiva, está bien de f, por ejemplo en este caso f mayúscula, pueden resolver la integral. Pero claro, uno diría, bueno, pero ¿por qué la integral no termina ahí? ¿No? Porque total, si ya encontré la familia de primitivas y todo. Bueno, porque acuérdense que u, ¿sí? U era una especie de parche, era una especie de, como que agarramos una función y la guardamos adentro de una caja. Y la caja es la que se acomodó, ¿sí? Es decir, no agarramos y acomodamos a la función, sino que la función se mete adentro de una caja y luego lo que se usa para integrar es la propia caja. Pero la función real estaba dentro de la caja. Entonces uno dice, bueno, u ya cumplió su función, que era, por ejemplo, ser una caja que me facilita ordenar, ¿no? Entonces ahora lo que me faltaría es decir, bueno, una vez que ordené bien, saco en mi función de la caja. Sacar a mi función de la caja es básicamente una reducción muy absurda, digamos, de decirles que u era una variable, digamos, una variable fantasma, si quieren. Nosotros tenemos que volver a esa variable original, que era g de x, ¿sí? La función g de x. Entonces, antes de terminar la integral, no se olviden, si es una integral indefinida, en cambiar a u por g de x, que es justamente lo que pasó acá. Fíjense que lo que pasó ahí fue g de x, o mejor dicho, u, que estaba originalmente, fue cambiado por g de x. Y recién acá es donde se termina esa integral, ¿sí? Ahora bien, fíjense lo que sería el ítem 2. En el ítem 2 lo que nosotros estaríamos viendo es prácticamente la misma secuencia, pero ahora tenemos una integral definida, ¿sí? Una integral en donde los límites de integración están fijados. Entonces, ¿cómo se realiza el procedimiento? De la misma forma. Tienen que elegir a u convenientemente, ¿sí? Establecer a de u convenientemente, pero la gran diferencia es que al ustedes establecer a u como g de x, ¿está bien? Tienen que modificar los índices de integración. Es decir, si ustedes dijeron que, por ejemplo, u era 2x y sus límites de integración eran 1 y 2, entonces el límite de abajo pasa a ser 2 por 1. O sea, usan su sustitución evaluada en los límites de integración. Esto es lo que les estoy simbolizando acá. Si ustedes asignaron que u era g de x, entonces ahora los límites de integración que eran a y b, ahora pasan a ser g de a y g de b, ¿sí? Es decir, evalúan a su sustitución en los límites de integración. ¿Está bien? Y luego, ¿qué faltaría? Bueno, luego se realiza la integral. Recuerden que esto les debería seguir quedando como una integral, les debería quedar una integral básica, solo que es una integral básica definida, ¿sí? Y después de acá tienen que, obviamente, al ser una integral definida, aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Uno diría, no, bueno, pero ¿no tendría que reemplazar u por g de x como hice arriba? En el método de integración, cuando tenemos una integral indefinida. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque nosotros ya modificamos los límites de integración.
Entonces, al modificar los límites de integración, yo no necesito volver a la variable original, no necesito volver a g de x. ¿Está bien? Porque g de x ya modificó los límites de integración, por eso ahora tenemos como límites g de a y g de b. ¿Está bien? Entonces, una vez hicieron eso, ¿sí? Fíjense que hasta acá copié, digamos, todo esto que está por acá es lo mismo que teníamos en la parte anterior. Lo nuevo sería que se aplica la regla de Barrow, ¿está bien? Y nos queda f, fíjense, evaluado en g de b, ¿sí? Menos f evaluado en g de a. Y ahí se terminó la integración. Es decir, la diferencia que hay entre lo que pusimos como 1 y 2 es simplemente el hecho de que una integral es definida y la otra es indefinida, ¿está bien? Y la integral definida tiene este paso intermedio de modificar los límites de integración según la sustitución que ustedes usaron. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de uso. Vamos a ver una integral que se resuelve con método de sustitución. Recuerden que es importante que para el método de sustitución ustedes tienen que tener los conceptos de derivadas bien claros, ¿sí? La regla de la cadena, lo más importante porque es casi la protagonista de este método, ¿sí? Por más que estamos hablando de integrales, ¿sí? Entonces, fíjense que nos dan a integrar esta función de acá. Esa integral, ¿sí? Si ustedes notan, aparece raíz de x tanto en la potencia de como en el denominador. En principio eso no es un indicio directo de que u debe ser igual a la raíz de x, porque en realidad eso, por más de que ahora vamos a ver que es correcto, o sea que u debería ser raíz de x, recuerden que ustedes lo que tienen que poder identificar acá es a u y ver que lo que no conforma a u es du, o sea, es la derivada por dx. Entonces, ¿cómo sabemos que la sustitución es el método adecuado? Bueno, si podemos encontrar a u y definir a todo lo que no se usó como du. Entonces, supongamos que u fuera raíz de x, supongámoslo. Entonces, fíjense que cuando ustedes busquen du, van a tener que derivar la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que mirar bien acá y preguntarse, ¿esto es correspondiente a todo lo que no representa u y en este caso e, que sería f? Es decir, evidentemente, la composición de funciones, ¿dónde está? Está en e a la raíz de x, ¿no? E es la f de x y g de x es raíz de x. Entonces, e a la raíz de x es f de g de x. Entonces se supone que todo lo demás es g' por dx. O sea, todo esto que les acabo de recordar acá debería ser g' por dx si elegí correctamente a u como raíz de x. Entonces, vamos a ver si es verdad eso. Fíjense que du nos dio 1 sobre 2 raíz de x. Pero este 2 de acá no está apareciendo ahí, ¿no? O sea, mejor dicho, ese 2 no está acá. Uy, disculpen, estaba apretando cualquiera. Fíjense que ese 2, no está apareciendo ahí, junto en el denominador con raíz de x. No aparece ese 2. Bueno, pero ese no es impedimento. Fíjense que cuando pasa eso, lo que uno hace es el 2, que estaría como sobrando, se pasa para el lado izquierdo. Es decir, ese 2 pasa multiplicando y me queda que 2 de u es 1 sobre raíz de x, que justamente 1 sobre raíz de x es lo que tenemos acá. Por lo tanto, toda esta integral quedaría reescrita como e a la u por 2 de u. Es de vital importancia aclararles de que yo no puedo siempre decir, lo que me sobró acá lo paso para allá, ¿sí? Porque ustedes lo que tienen que poder lograr cuando hacen esto es que lo que ustedes pasen para este lado, ¿sí?, se amolde de tal forma de que lo que les quede del lado derecho, que sería la 1 sobre raíz de x en este caso, les quede igual a lo que por lo menos no les quedaba asignado en la integral. Es decir, por ejemplo, si a mí me hubiese quedado acá, por x motivo, en vez de un 2, bueno, se borra igual, no importa, no sé, supónganse un logaritmo de x. Yo este logaritmo lo podría pasar para allá, pero si acá no aparece ningún logaritmo, entonces se van a dar cuenta que esa sustitución no les va a servir absolutamente de nada. Entonces vean que la sustitución no es siempre digamos, el método infalible, ¿sí?
ustedes tienen que poder reconocer que cuando elijan a u y vean cómo es du, ¿sí? Que acuérdense que lo obtienen derivando u, puedan ver que la sustitución que ustedes eligieron se reemplaza en el integrando, y todo lo que no se usó, o sea, todo lo que es todo ese f de u, lo que sería f de u, ¿sí? Lo que no es f de u quede efectivamente explicado con el du que ustedes obtuvieron al derivar. Si eso no ocurre, el método de sustitución no estaría del todo bien aplicado, ¿sí? En este caso, fíjense que esto que nos queda acá, ¿sí? Al haber elegido convenientemente u y haber elegido convenientemente du, ¿sí? La integral queda como una integral, por ahí les va a parecer no básica porque hay un 2 ahí, no es la integral de la u que sería una integral básica. Pero recuerden que hay propiedades de las integrales. Por ejemplo, la propiedad que estamos usando para sacar al 2 de la integral es justamente, que lo sacamos acá, es la propiedad que nos dice que si ustedes tienen una constante no nula por una función que es integrable, entonces la integral de la constante por la función se puede escribir como la constante por la integral, ¿sí? Que es justamente lo que hicimos ahí, básicamente sacar al 2 como constante. Y luego nos queda la integral de e a la u, que esta sí, está bien, esta sí, es una integral básica. Y como vimos en la tabla de integrales, la integral de e a la u es e a la u, ¿sí? Entonces, fíjense que nos queda 2 veces e a la u más la constante integración que no nos debemos de olvidar, ¿sí? Y fíjense, uno diría, ¿termina acá la integral? No, no nos tenemos que olvidar de aplicar u igual a raíz de x. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando la integral es indefinida, una vez que ustedes resolvieron la integral básica, deben volver a reescribir a u como g de x? En este caso, el rol de g de x lo estaría cumpliendo la raíz cuadrada de x. Por eso es que cambiamos la u por la raíz de x, ¿sí? Y obviamente no nos olvidamos de la constante de integración. Y ahí se terminó la integral. ¿Está bien? Recuerden, tienen que elegir quién es u, derivar a u para obtener de u y ver y acomodar convenientemente esos términos y ver si la integral que a ustedes les queda luego de ese acomodamiento es una integral básica o no. Si no les queda bien, puede deberse a dos motivos. O eligieron mal a u o eligieron mal el método de integración, ¿sí? Insisto que es muy importante que para que esto, que puede parecer como algo medio raro, con la práctica uno va perfeccionando todos estos aspectos y logra ver, ¿sí?, con mayor facilidad cuándo una integral se resuelve por método de sustitución y qué sustitución usar. Porque les va a pasar que puede haber ejercicios que le digan usen método de sustitución, o sea, les dicen que usen método de sustitución, pero no les dice cuál sustitución usar, ¿sí? Y más adelante, lógicamente, les va a tomar ejercicios que le digan resolver integral. Y no les van a decir si es por sustitución, si es por partes, si es por fracciones simples. Ustedes van a tener que poder deducir eso. Bien, veamos otro ejemplo de uso, pero para una integral definida. Supónganse que tienen la integral de pi sobre 4 a pi sobre 2 de coseno de x sobre x al cubo. Bueno, fíjense que esta es una integral que les tiene que llamar la atención a algo, al igual que nos pasó en la anterior. El integrando ahora es un cociente, donde el numerador es el coseno y el denominador es un seno cúbico de x. Ahora bien, nosotros ya sabemos que entre el coseno y el seno de x hay una relación, ¿sí? Pero esa relación en este caso no, la vamos a pensar más por el lado de la derivación. Si yo derivo al seno, me da el coseno. ¿Está bien? Entonces, si en esta integral me aparece el coseno y el seno, solo que el seno está al cubo, uno dice, pero si yo derivo el seno al cubo, está bien, me va a dar algo con coseno de x, pero el seno va a quedar algo con seno cuadrado ahí, me va a quedar algo medio turbio. Y es verdad. El tema está en que ustedes tienen que pensar que cuando aplican el método de sustitución, uno no busca que toda la función sea u, o toda una función sea u, sino que en realidad, ¿qué es el seno cúbico de x? Bueno, algunos pueden decir, y bueno, es como hacer el seno de x multiplicado 3 veces consigo mismo. Y sería correcto esa respuesta. Pero vamos a ver un poquito más allá. ¿No es el seno cúbico de x en realidad la composición entre el seno de x y x al cubo? Y uno puede decir, pero ¿no es más difícil verlo de esa forma? ¿No es más fácil pensarlo como un producto triple y ya está? Sí, pero en este ejercicio está bueno que hagan este ejercicio mental de reconocer que el seno cúbico de x es la composición entre el seno de x y x al cubo. ¿Por qué?
Porque al ver eso ustedes ya saben quién es f de g de x. Y si ya saben quién es f de g de x, ya saben quién tiene que ser u. Porque u debe ser g de x, la función interna. Y la función interna en este caso sería el seno de x. El seno de x estaría jugando el rol, en nuestro caso, de u. ¿Está bien? Esta debería ser nuestra u. Entonces, está bueno que otra forma de ver esto es buscar quién es la composición de funciones para saber quién es f de g de x. Obviamente, solo con eso no basta. Ahora ustedes tienen que identificar si du se adapta a todo lo que no forma parte de la composición. O sea, si el seno de x y x al cubo forman el seno cúbico de x, que sería f de g, entonces lo que sería g' de x debería ser la derivada de u. ¿Y la derivada del seno quién es? El coseno. En pocas palabras, lo que está pasando acá es que el método de sustitución y la elección de u que tenemos que hacer es la de u igual al seno de x. Si ustedes hacen u igual al seno de x, les va a quedar que el denominador se transforma en u al cubo y el numerador es justamente de u, porque fíjense, si u es seno de x, el de u, recuerden que es como que el de x se pasa multiplicando, es el coseno de x por dx. ¿Está bien? Que es justamente que lo que nos queda acá. Fíjense, todo lo que tenemos en el numerador es el de u. ¿Sí? Por eso es que la integral nos queda así. Ahora, claro, no se olviden que los límites de integración ahora van a ser modificados según la sustitución. Es decir, si la sustitución fue u igual a seno x y los límites de integración original eran de pi sobre 4, de pi sobre 4 a pi sobre 2, entonces ahora los límites de integración van a quedar evaluados en la sustitución, o sea que el límite inferior pasa a ser seno de pi sobre 4 y el límite superior pasa a ser seno de pi sobre 2. Es decir, que me está modificando efectivamente los límites de integración. Y bueno, el seno de pi sobre 4 da raíz de 2 sobre 2, que es lo que colocamos acá abajo, y el seno de pi sobre 2 me dio 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué escribí u a la menos 3? Bueno, porque tener 1 sobre u al cubo es lo mismo que tener u a la menos 3. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo reescribís así? Porque yo quiero escribir esto como si fuera una potencia de u. Si yo lo tengo escrito como una potencia de u, en este caso u a la menos 3, recordemos que en las integrales básicas teníamos que las potencias de x, de tal forma de que la potencia no fuera menos 1, se podían integrar sumándoles 1 a la potencia y dividiendo por ese nuevo exponente. Entonces, la integral de u a la menos 3 sería u a la menos 2, que menos 2 sale porque hacemos menos 3 más 1, sobre menos 3 más 1, que da de menos 2 de vuelta. ¿Sí? Y eso lo vamos a evaluar ahora por regla de Barrow en los límites de integración. Entonces, fíjense, este menos 1 medio de acá sería como el menos 1 medio este que tendríamos acá. ¿Está bien? Entonces, reemplazamos primero en 1. Entonces nos queda 1 a la menos 2, ¿sí? Que va a ser 1, porque 1 a la menos 2, que es 1, 1 a la menos 2 se da vuelta a 1, que nos sigue quedando 1, y nos queda 1 al cuadrado. Y luego nos queda menos raíz de 2 sobre 2 evaluado en u a la menos 2, que nos quedaría raíz de 2 sobre 2 a la menos 2, que lo damos vuelta y lo elevamos al cuadrado y nos estaría dando 2. O sea que nos queda menos 1 medio por 1 menos 2, 1 menos 2 es menos 1, menos 1 por menos 1 medio, 1 medio. ¿Sí? Y ahí terminamos la integral. Vuelvo a insistir que la forma de elegir u y de elegir u se puede hacer de muchas formas. Pueden, por ejemplo, tratar de ver, como les mostré recién, quién es f de g y reconocer que g de x es la función interna y esa es la que vamos a llamar u. ¿Está bien? Y ver si después lo que nosotros calculamos como de u, que debería ser la derivada de u, o sea, obviamente, pueda ser asignado como lo que no se corresponde con f de g de x. Es decir, todo el resto de lo que hay en la integral se debería poder identificar como du. ¿Sí? Una vez ustedes hicieron eso, lo más probable es que cuando hagan la sustitución les quede una integral muy sencilla. ¿Está bien? Obviamente, van a ver que hay integrales que no salen solamente aplicando un método de sustitución, sino que hay que hacer dos métodos de sustitución. Después, más adelante, en el próximo video vamos a ver cómo es el método de integración por partes y justamente elegí un ejercicio en particular
que uno diría, bueno, aplico integración por partes, o sea, si es un ejemplo de uso, seguramente hago integración por partes y ya está. No. Va a ser un ejercicio en el que vamos a tener que aplicar el método de integración por partes y al final van a ver que nos va a quedar una integral que hay que aplicarle método de sustitución. Entonces, eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que, gente, nos estamos viendo en el próximo.